Ya estamos de regreso, vamos a conversar con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, aquí desde Recoleta, en La Paz, esquina Valdivieso, repartiendo cosas desde tempranito. Mire, y además ya, me dejó puesto arriba de la mesa, ya que está en Recoleta, preguntarle primero por el tema Jadwe. A propósito de lo que dijo Bárbara Figueroa, secretaria del Partido Comunista, quien lo responsabiliza derechamente a usted de haber sacado de la papeleta a Daniel Jadwe. ¿Qué dice usted? Sí. Mira, hace exactamente 10 días que el Trisel sacó del padrón a Daniel Jadwe, impidiéndole votar, impidiéndole ser candidato. Y llevamos 10 días en que Bárbara Figueroa y también varios diputados del Partido Comunista me echan la culpa a mí. Mira, si tú quieres, materialmente ellos tienen razón en el sentido de que nosotros presentamos un escrito frente al Tribunal Calificador de Elecciones pidiendo que se hiciera respetar la Constitución y que se hiciera respetar la ley, tal como lo hicimos con Isabel Allende, pero la verdad es que la razón por la cual él no es candidato no es el escrito, la razón por la cual él no es candidato es porque se está vulnerando flagrantemente la Constitución, Juan Manuel. Mira, la Constitución básicamente lo que dice en un segundo es Ujú. que tú no puedes ser candidato ni puedes votar si tú estás acusado, ese es el requisito número 1, por delito que merezca pena fictiva, ese es el requisito número 2. Pena fictiva significa más de 3 años y un día. Y en el caso de Daniel Jadwe, después de haber sido formalizado, después de haber conducido una investigación durante años, después de que esa investigación se cerró, después de haber estado con medidas cautelares, entre otras de prisión preventiva, la Fiscalía toma la decisión de acusarlo. Para que los que nos están escuchando sepan, los fiscales no acusan cuando quieren. Los fiscales pueden acusar después del periodo de investigación que determina el juez. Entonces deciden acusarlo, con lo cual se cumple el requisito número 1 de la Constitución y piden 18 años de cárcel, con lo cual se cumple el requisito número 2 de la Constitución, que pide que sean al menos 3 años y un día. Con lo cual está plenamente cumplida los requisitos para que no pueda ser candidato. Eso es lo que la Constitución establece y eso es lo que nosotros hicimos respetar. Ahora, yo tomé la decisión de ir de candidato en el Distrito 9, entre Mismo las cuales está distrito la por el comuna de cual también, Recoleta. mismo distrito por el cual Daniel Jadwe iba como candidato. Así es, mucho antes de que esto se judicializara, porque mi intención es competir en el distrito que hoy día es más de izquierda en todo Chile. De aquí es Daniel Jadwe, de aquí es Carol Cariola, de aquí es Janet Jara. Y si nosotros lo que queremos es tener mayoría en el Congreso, lo que nosotros necesitamos es quitarle escaños a la izquierda. Y por eso me moví del distrito 11 de Las Condes a este distrito en Recoleta para intentar con mi campaña, con el entusiasmo, la fuerza que yo tengo, intentar arrebatarle esos escaños a la izquierda y empezar a construir una mayoría parlamentaria que nos permita hacer los cambios que Chile necesita. ¿Qué posibilidades ve precisamente en un distrito que pareciera estar, digamos, mucho más cercano al mundo de la izquierda, diputado Ramírez, de obtener un triunfo entonces en ese lugar? Bueno, acá son 7 diputados. La vez pasada la izquierda estuvo a punto de lograr el 5-2. Nos salvamos jabonados y quedamos 4-3. Es decir, hay 4 parlamentarios de izquierda, 3 de oposición. Nuestra intención es revertir eso y que seamos 4 diputados de oposición y 3 diputados de izquierda. Al final, para tener mayoría parlamentaria, lo que nosotros necesitamos es que en los distritos impares, como este que tiene 7 diputados, nosotros saquemos siempre uno más. Si nosotros logramos eso en todas partes, lo que vamos a lograr es tener esa mayoría parlamentaria. Y este distrito es emblemático, no solo porque aquí es Jadwe, Ujú. porque aquí es Maite Orsini, porque aquí es Carol Cariola o Janet Jara, sino porque hoy día, de acuerdo a las encuestas, este es el distrito donde nos va peor. De 8 comunas hay 6 alcaldes de izquierda y en cantidad de concejales ellos tienen más del doble que nosotros. Y bueno, estamos aquí para revertir esa situación, para que aquí las cosas se hagan mejor y para ir construyendo esa mayoría que necesitamos. El Partido Comunista argumentó que la manera en que, digamos, despejaron a Daniel Jadwe como candidato de la papeleta era básicamente por la vía administrativa, atentando contra la voluntad soberana de los chilenos. Usted apuntó básicamente el mismo argumento, que quedar fuera por problemas administrativos atenta contra la voluntad soberana de los chilenos a propósito de lo que ocurrió con Jimena Rincón. Cuesta un poco entender también, digamos, que se celebre una cosa, yo sé que son casos distintos, ¿no? Pero finalmente también se termina por la vía administrativa dejando fuera un candidato. Sí, mira, nosotros siempre hemos demostrado con hechos y no con palabras que a nosotros nos gusta competir y que nosotros creemos en la democracia.
lo demostramos cuando la democracia cristiana, por razones administrativas, inscribió mal a sus candidatos, Ujú. no acompañaron un papel y quedaron todos fuera. También lo hicimos con Claudio Castro, alcalde justamente de este distrito, en Renca, porque había un problema con un plazo de un día, y nosotros dijimos, bueno, no lo vamos a dejar afuera por una razón administrativa de un día. Y es lo que le pasó ahora a Jimena Rincón, entre paréntesis, que también por un plazo de un día, por la contabilización de un plazo, queda afuera. Esas son razones administrativas. El caso Alejado no es una razón administrativa, en el caso Alejado es una razón penal. Él está quedando fuera porque está acusado por la Fiscalía por distintos delitos que sumados podrían implicar 18 años de cárcel. Esa no es una razón administrativa. Una razón administrativa es cuando queda fuera porque se contó mal un plazo de un día, porque te faltó un papel, pero el caso Alejado es completamente distinto. Y por eso yo he hecho esa diferencia y he dicho que mientras nosotros, cuando por razones administrativas candidatos de izquierda han quedado fuera, nosotros hemos dado nuestros votos en el Congreso para resolver esa situación. En el caso de Jimena Rincón, no solamente la izquierda no estuvo dispuesta o no está dispuesta a hacer ningún proyecto de ley para salvar a Jimena Rincón, sino que además ellos van al tribunal y concurren para que Jimena Rincón quede fuera y no compita. Y entonces ellos, por razones administrativas, niegan la competencia. Nosotros nunca hemos hecho eso. Las razones de Daniel Jadwe no son administrativas, son penales. Acá estamos hablando de delitos gravísimos, entre los cuales está fraude al fisco. Y por lo tanto, y la Constitución en esto es clara. Y por la misma razón, yo creo que son dos casos que no son asimilables, dos situaciones que no son asimilables, y uno perfectamente puede, como lo hemos hecho nosotros, salvar incluso a candidatos de izquierda cuando por razón administrativa se quedan fuera, pero al mismo tiempo hacer valer la Constitución cuando estamos hablando de causas que ya no son administrativas, sino que son penales. Diputado, deje ya ahora a otro tema. Conversamos con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Vimos la publicación en estos días en las cuentas de Instagram y también de X, ex Twitter, de Evelyn Matei, de un video que aparentemente, y corríjame si me equivoco, es un adelanto de lo que podría ser la franja electoral de la propia Evelyn Matei, que es un video donde básicamente ella cuestiona o hace una crítica respecto a los extremos y hace una referencia respecto de cómo nuestro país perdió el rumbo, entre otras cosas sintiendo mucho miedo. Pero esas críticas a los extremos inicialmente en el primer video mostraba a líderes del Partido Republicano que luego fueron eliminados del video. ¿Por qué? Bueno, porque en particular el que salía ahí en ese video era el profe Silva. Así es. El profe Silva, yo creo que eso fue una toma del proceso constitucional. Lo que ellos quisieron fue probablemente mostrar videos de los dos procesos constitucionales que fracasaron justamente porque en ninguno de los dos fuimos capaces de llegar a acuerdos. Al final, en ambos casos, una de las partes decidió restarse porque consideraban de que no habían sido tomados en cuenta. En el caso de la Convención número 1 eso está clarísimo. Y por lo tanto tomaron una imagen y probablemente quienes editaron el video no sabían quién era la persona a la cual habían puesto en el video. Y cuando nos dimos cuenta, evidentemente que se dijo, oye, no, cuando se está hablando de extremo no puedes poner al profe Silva, que es una persona que además fue candidato en el pasado por el propio Chile Vamos, y que es una persona que siempre da razón de lo que piensa, siempre da razón de sus posturas, y yo personalmente creo que uno no podría considerarlo a él una persona extrema, y creo que ese es Pero no es solamente el caso del profe Silva, porque también aparecía la republicana Beatriz Hevia y también se saca el video después. Bueno, la misma razón. Al final yo creo que lo que ocurrió fue que se lanzó un video demasiado rápido y antes que, yo entiendo que no alcanzaron ni siquiera a ver crítica, que rápidamente se puso el video definitivo con las imágenes que correspondían, porque nuestra intención acá, si estamos llamando a no polarizar, si estamos llamando a que podamos trabajar juntos y llegar a acuerdos para resolver los problemas que tiene Chile, si estamos reivindicando un momento en la historia de Chile en el que porque éramos capaces de tomarnos los problemas en serio, Chile avanzaba, y si estamos denunciando que hoy día justamente porque está todo polarizado es imposible avanzar, lo que obviamente no queremos es poner imágenes de las personas con las cuales nosotros probablemente a partir del próximo año, sea quien sea el gobierno, vamos a trabajar juntos en el Congreso. Ah. Así que la verdad es que yo me alegro que esto se haya corregido. Los errores pueden ocurrir siempre. Lo relevante es que se corrijan a tiempo. Acá, hasta donde yo sé, ni siquiera alcanzó a haber una crítica de los afectados, sino que esto se corrigió muy rápidamente. Así que yo me alegro que se haya hecho de esa manera
y que se haya corregido este error tan rápido. Sí, lo que cuesta probablemente un poco entender es que se haga un cuestionamiento hacia los extremos y que en el video graficado solo un extremo y no el otro. Está bien, ahí hay una decisión que puede ser editorial, pero al Pero, final lo que claro, pero estamos hablando... claro, es editorial, pero es bien profunda también. Compartirá en que si hay una crítica hacia los extremos, que solamente se grafique a uno y como que al otro no se le quiera tocar. Uno puede entender la razón política, ¿no? Evidentemente que podría ser un sector con el que eventualmente uno tenga mayor afinidad al momento de tener que gobernar en la práctica. Pero entonces no tiene mucho sentido hacer una crítica a los extremos y que se grafique solamente uno. No, porque al final lo que nosotros estamos haciendo es un llamado a tener una actitud de apertura, Ujú. de trabajo en conjunto. Nosotros lo que entendemos es que para poder sacar a Chile adelante lo que se va a requerir sí o sí es poder formar grandes mayorías. Al final, Juan Manuel, el problema en el que hemos estado desde que tenemos este nuevo sistema político, por la fragmentación que tenemos, es que es imposible o muy difícil en el Congreso formar grandes mayorías. Y al no poder formarla, entonces es muy difícil resolver problemas o hacer grandes reformas que hoy día Chile necesita. Lo vimos con mucha claridad en el gobierno del presidente Piñera, también lo vimos durante este gobierno, a pesar de que nosotros colaboramos en todo lo que tuvo que ver en temas de seguridad, en fin, Sí. inmigración. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos es formar esa mayoría. Evelyn Matei ha hecho mucho hincapié en esos videos de que ella dice, yo no te pido que pienses exactamente como yo, pero sí que nos sentemos a tratar de resolver los problemas que tienen los chilenos y a trabajar como un solo equipo para que podamos resolver esos problemas. Nosotros, obviamente, que los primeros llamados con los que trabajemos juntos son los que hoy día están en la oposición, eso es evidente, Juan Manuel. Y por lo mismo nosotros tenemos que cuidar mucho la relación con ellos. Hay otros grupos que nosotros sabemos que nunca van a querer trabajar con nosotros y que nunca se van a sentar en la mesa. Y que cuando les tocó a ellos ser oposición, le negaron la sal y el agua al presidente Piñera, hicieron todo lo posible para que ese gobierno fracasara, rechazaron proyectos de ley buenos que después ellos mismos aprobaron exactamente los mismos proyectos del gobierno del presidente Boric solo para hacerle daño al gobierno. Y al final, entonces eran un poco patriotas en el sentido de que ponían Ya. o anteponían sus intereses políticos antes del bienestar de Chile. Con ellos nosotros creemos que probablemente no vamos a ser capaces de trabajar, porque ellos ya han mostrado qué tipo de oposición son y probablemente el tipo de oposición que van a hacer. Diputado, antes que se nos vaya el tiempo, un par de preguntas. El presidente inicia esta semana viaje a Estados Unidos, donde además se va a realizar la Asamblea General de Naciones Unidas mañana. ¿Qué esperaría usted del discurso del mandatario ante la Asamblea General de Naciones Unidas? Es el último discurso del presidente Boric. Yo En el creo, por contexto lo que internacional en el que estamos, ¿no? Donde sí, probablemente el anuncio del reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países y el rechazo tajante del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a ese anuncio se va a tomar la agenda, pero probablemente no sea el único tema. ¿Qué esperaría usted del presidente en el discurso? sí, yo te iba a comentar justamente eso. Supimos que países de distintos continentes, como por ejemplo el Reino Unido, Canadá, Australia, a eso se suma Francia, Portugal, han dicho que van a reconocer al Estado palestino Ujú. y que van a empujar la solución de los dos estados. Esta ha sido la postura por décadas, una postura de Estado de Chile, que han defendido tanto el presidente Piñera como sus antecesores de la concertación y que también es la postura del presidente Boric. Esta es una, insisto, posición de Estado de Chile. Y yo espero que lo que haga el presidente Boric sea resaltar eso, de que Chile siempre ha estado por un entendimiento, por el reconocimiento de ambos estados. En el fondo yo no le pido al presidente Boric que no hable del tema o que no se refiera al reconocimiento del Estado palestino, porque esa es una política de Estado de Chile de siempre. Pero sí que cuide el tono. O sea, una cosa es reivindicar lo que Chile, la posición de Chile durante décadas, y otro tema puede ser subirse ahí arriba a dar un discurso que finalmente pueda resultar ofensivo para países como el anfitrión, en este caso Estados Unidos. Yo creo que está bien que el presidente Boric reivindique nuestra postura, sabemos que lo va a hacer, pero yo lo único que le pido es que cuide el tono, porque si no, al final se desvía la atención de lo realmente importante. Y creo que lo realmente importante es empujar por una solución para que finalmente haya paz en Medio Oriente. Uno no tiene que perder de vista de que eso es lo que uno tiene que empujar. Va a estar dando vuelta la figura de la expresidenta Bachelet también en torno a la Asamblea y a las actividades en Naciones Unidas. Y es sabido que, al menos en su entorno, se comenta que ella podría tener interés en ser candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Pero una de las cosas que la ha frenado en el anuncio no solamente tiene que ver con contra quiénes podría competir a fin de año. Recordemos que termina ahora el mandato de Antonio Guterres,
sino que también porque básicamente son los países los que finalmente respaldan su postulación y su candidatura. Y eventualmente podría encontrarse Michelle Bachelet con el escenario de que el próximo año sea un gobierno de derecha el que esté en Chile. Y le pregunto derechamente si ustedes respaldarían una candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. Yo creo que es muy pronto para una definición como esa. Primero, porque ella no ha decidido ser candidata. Segundo, porque este es un tema de Estado que se debe conversar. Eh, yo, para serte franco, creo que este es un tema eh, que va a requerir una conversación amplia, porque evidentemente que en nuestro sector eh, van a haber voces en distintos sentidos. Ujú. Eh, yo personalmente creo que hay que esperar si ella toma la decisión de ir, hay que tener una conversación. Yo no me siento hoy día eh, en el deber de empujar esa candidatura, para nada. Entonces, primero ella tiene que ver si va a ser candidata y luego podremos conversar. Pero Y si, yo hoy si día, fuera, si fuera candidata, ¿qué componentes debería tener esa conversación para entender bien a qué apunta? bueno, eh, justamente ella es la que tiene que explicar cuál va a ser su agenda. Porque al final en la ONU se pueden empujar agendas que pueden ser absolutamente contrarias a la agenda que pueda empujar un gobierno democráticamente electo en Chile. Ujú. Y entonces es importante tener una agenda común. Y dada eh, las posiciones políticas, probablemente el próximo gobierno y de Michelle Bachelet, no es obvio que esas agendas vayan a coincidir. Perfecto. Por lo tanto, hoy día decirte vamos a apoyar a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU es demasiado prematuro. Ujú. Esperemos a ver qué decide ella, esperemos a ver quién es el próximo gobierno y esperemos a ver cuál es esa agenda para tomar una definición. Hoy día es demasiado prematuro, es incluso irresponsable pronunciarse acerca de una candidatura de Michelle Bachelet. Muy bien, pues diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, gracias por conversar esta mañana con nosotros.